Bueno, el tema que nos trae acá es intervención en fracaso escolar. Cualquier pregunta que tengan o alguna acotación que quieran hacer, pueden abrir el micrófono o de lo contrario al final de la charla porque se me dificulta un poco ver los chats ahora mismo. Bueno, para hablar de fracaso escolar, se habla de alumnos que al agotar el periodo de escolarización adecuada no han logrado una formación básica que les permita integrarse de forma autónoma y responsable a la sociedad. Se incluye a los alumnos que abandonan prematuramente el sistema educativo y sin lograr la titulación que les permita continuar con estudios postobligatorios. Es decir, que son los niños que, como diríamos, a duras penas terminan el colegio o de lo contrario no terminan por dificultades escolares, ya sean matemáticas, comprensión lectora, etcétera, etcétera, entre otras dificultades que se presentan a lo largo del quehacer educativo. El fracaso escolar se concibe como un fenómeno educativo cuando no se dan las condiciones de educabilidad, es decir, encarar acciones que atienden a la diversidad educativa. Se enmarca dentro de este cuadro también a los niños que ingresan a un mundo totalmente nuevo que es la escuela. Se inicia una etapa de transición entre el hogar y la escuela, una etapa de adaptación a una nueva estructura o inadaptación. Cuando prevalece la inadaptación se habla de fracaso escolar. Normalmente esta situación de inadaptación se da en los primeros grados, ya sea en jardín, preescolar o primer grado, cuando el niño por primera vez ingresa a la escuela. Y allí ocurren una serie de factores. Por ejemplo, el niño llora, el niño no se integra a la clase, pero eso paulatinamente con ayuda de la maestra se suele subsanar. Pero cuando pasan meses o incluso pasan todo el año con problemas de este tipo, se puede hablar de que hay un fracaso escolar por inadaptación. Las características de los niños o niñas que presentan esta situación de fracaso escolar es un retraso en el aprendizaje escolar. Si es que llegan a pasar de grado, lo hacen con mucha dificultad y siempre van rezagados de acuerdo al grado en que está con respecto a sus compañeros. Una ausencia de discapacidad mental o sensorial, es decir, no existe retraso mental o no existe ceguera, no es un niño sordo, entre otras cuestiones. Puede que tenga problemas de vista, por ejemplo, pero no son problemas que dificulten demasiado el aprendizaje. Con ciertos correctivos se puede solucionar. Y el fracaso de metodologías educativas, muchas veces por cuestiones de estrés docente, mayor cantidad de alumnos de lo que es recomendado. También ciertas situaciones que se dan dentro del colegio influyen en que el docente no pueda implementar una metodología adecuada o tal vez tenga la predisposición para hacerlo y no tiene la infraestructura o no tiene los medios para realizarlo. En muchos colegios se da eso que de forma maldicha, podríamos decir, el maestro hace lo que puede. Y eso a muchos alumnos que necesitan un poco de ayuda adicional les acarrea esta situación. Detección. ¿Cómo yo puedo darme cuenta? Luego de varias cosas que se tratan de hacer dentro del aula, cambio de metodología, ciertas adecuaciones, el niño presenta un retardo global o parcial superior a los 2 años en la adquisición de los aprendizajes. Esto ya sería visto a lo largo de su pasar por la escuela.
excluyendo aquí los casos donde hubiese una discapacidad mental. Los chicos con una discapacidad mental no pueden entrar en este parámetro porque justamente por esa condición van a tener más dificultades. Este niño aparece como el que no acepta la autoridad del maestro, no logra compartir, no asume responsabilidades, no responde a los contenidos y presenta una conducta inadecuada. Es el famoso niño que el profesor normalmente dice se porta mal, habla en clase, se distrae, o de lo contrario es el niño callado que no sabe si respira o no, de tan silencioso que está. Estos dos extremos son bastante llamativos y muchas veces por la cantidad de tareas que tiene el docente les pasa desapercibido. Este niño presenta reiteradas repitencias, además del bloqueo del desarrollo de la lectoescritura y del cálculo. Muchos de ellos repiten los grados, ya son más grandes que sus compañeritos actuales, y eso también genera un golpe en la autoestima. Y, por supuesto, tiene dificultades en lectoescritura y cálculo, que son los dos factores más llamativos en esta situación. ¿Cuáles son las causas? Hay muchas más causas, pero las más resaltantes son los factores sociales y culturales. Por ejemplo, que esté en una situación de minoría étnica, o sea inmigrante, o lo que habitualmente se da es de escasos recursos y se le dificulta el asistir a clase en forma. Muchas veces no tiene ni para desayunar. Muchos de nuestros niños, gracias al vaso de leche que se estaba dando anteriormente, se iban para comer a la escuela. También de repente enfermedades asociadas a la mala alimentación también influyen en su aprendizaje. Factores familiares. Puede ser la ausencia de uno o ambos padres, divorcios, separaciones, viajes, constantes mudanzas, entre otras cuestiones que siempre influyen en el aprendizaje. Factores físicos o biológicos, como ya había dicho. Las cuestiones de la mala nutrición influyen en todos los aspectos. Y también ciertos problemas como las miopías, eh, ciertos trastornos de déficit de atención, entre otras cosas. Factores cognitivos o madurativos. Nuestro niño no está lo suficientemente estimulado para adquirir la lectura y la lectoescritura, o se le dificulta la comprensión de los cálculos. No ha sido estimulado de forma adecuada, o de repente necesitaba más ayuda en ese momento y no se le dio esa palanquita. Y los factores conductuales, problemas de conducta, no obedece la autoridad. eh, También son los niños que no, no se manifiestan de ningún modo, niños muy retraídos, también genera dificultades. Los indicadores principales de esta situación: el alumno no pasa de grado, repite de grado o pasa apenas, le falta. Presenta desinterés por la escuela, no se quiere ir a la escuela, lo único que le gusta de la escuela es educación física y el recreo. No le es llamativo estudiar. Presenta un déficit específico. Algunos niños tienen problemas en matemáticas, otros al leer, otros no entienden lo que leen y otros tienen un problema global. Presenta trastornos del comportamiento. Puede ser el niño que se porta mal, como se dice generalmente. El motivo de consulta normalmente es: el niño se porta mal en la escuela, no le hace caso a la profesora. O este niño que es apático, no reacciona, está callado en un lugar, es muy retraído.
Ese también es otro trastorno de comportamiento. Los tipos de fracaso escolar que podemos ver. Fracaso escolar primario. Aparece en los primeros años de escolarización y se caracteriza por la aparición de problemas en el rendimiento académico. Ya desde el vamos, tiene problemas para adquirir la lectoescritura y el cálculo. Y eso va arrastrando a lo largo de su pasar por el colegio. El fracaso escolar secundario aparece unos años después de la escolarización. Se asocia con dificultades de maduración. Nuestro niño iba bien, como un alumno promedio, generalmente se da en esa transición entre el sexto y séptimo grado. Hasta el sexto grado era un alumno promedio. En el séptimo empieza a decaer, porque allí también hay un cambio de sistemas, una nueva adaptación. Ya que hasta el sexto grado nuestros niños tienen a una profesora con ellos todo el día. En el séptimo ya no, ya tienen profesores por cátedra. Entonces ese cambio muchas veces le afecta a los chicos. El fracaso escolar circunstancial es transitorio y aislado y se da por sucesos que son vitales en el niño. Por ejemplo, fallece un familiar. Nuestro niño ha sido un alumno promedio hasta que falleció un familiar y de repente tiene caída en sus notas. Pero con el tiempo y con que vaya sanando sus heridas, entre otras cuestiones, va repuntando otra vez. No es algo que se mantiene, como serían los tipos de fracaso escolar anteriormente citados. Y el fracaso escolar habitual, que ya sería el equivalente al fracaso escolar primario, que nuestro niño ya tiene un trastorno del desarrollo psicomotriz o del lenguaje. También puede ser en el área de cálculo que tenga un problema o ya un problema global. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Una insatisfacción y sensación de incompetencia. El niño se siente inútil, afecta su autoestima, él piensa que no puede lograr nada. También insatisfacción del profesorado. El profesor se siente mal, desmotivado porque no logra llegar con su enseñanza a los alumnos. Y muchas veces no es porque el profesor no se haya esforzado para que su alumno aprenda, sino que él necesita una ayuda adicional. Problemas laborales, cuando el chico se vuelve mayor y tiene que buscar trabajo. Hay cierto tipo de trabajo que no va a poder hacer justamente por estos problemas y se va a tener que conformar con trabajos mal pagados. Preocupación de los padres. Los padres no saben qué hacer. Ya han seguido todas las recomendaciones que se les han dado, tanto en la escuela como de la directora. Generalmente ponen profesores particulares a sus hijos, insisten con ellos, pero no hay mejoría. Eso preocupa bastante a los padres y también ellos sienten frustración por esa situación. Y finalmente, a lo que no tenemos que llegar nunca, pero muchas veces se llega, es al abandono escolar. Nuestro niño deja la escuela. Prevención. ¿Qué podemos hacer dentro y fuera de la clase? Primeramente, otra recomendación para el maestro, ya que con él comparte varias horas muy valiosas el niño y es clave su actuación eficaz y adecuada. Tiene que fijarse en sus alumnos. Muchos lo hacen, otros no pueden por sobrecarga de trabajo, pero un poquito más se le pide al maestro que vea la posibilidad de fijarse en sus alumnos. Con esta situación virtual es más complicado, pero hay que tratar para que ese niño pueda recibir la asistencia necesaria, ya que muchas veces necesita la intervención no solo de un profesor particular o de un psicólogo, sino de otros profesionales.
y lo cual debe hacerse a tiempo. Tratamiento individualizado. Tomar las medidas necesarias para adaptar el currículum y la metodología al alumno para, para evitar que lleguen al curso subsiguiente con problemas heredados. Es decir, va concatenado con lo anterior. Una vez que se detecta la dificultad, el niño debe seguir un tratamiento, una intervención psicoterapéutica y psicopedagógica. Muchas veces necesita el apoyo de un neurólogo o el apoyo de un pediatra para los problemas físicos, para que nuestro niño pueda llegar en condiciones a mejorar su situación. La atención en la casa. Hay cosas que pueden hacer los padres, como por ejemplo leer libros, y si no tienen posibilidad de leer libros, historietas, diarios, ahora con los PDF hay mucha más posibilidad de acceder a los libros. Hay libros cortos para los niños, cuentos, fábulas. Es importante compartir esos momentos con ellos. Y también de paso se afianza la relación entre los padres y el niño. También garantizar horas de sueño de calidad, horarios y rutinas adecuadas. Tiene que tener una hora para dormir y una hora para levantarse. Y una alimentación acorde a las necesidades. Eso ya con la asistencia del pediatra. Capacitación del profesorado. Esto va relacionado con las políticas del Ministerio de Educación, ya que estas capacitaciones deben ser gestionadas por él mismo. Muchos maestros gestionan ellos mismos sus capacitaciones, pero por diversas situaciones, ya sean económicas, de tiempo, entre otros, hay veces que no pueden lograrlo. Entonces es importante que a través de las políticas de Estado haya una capacitación permanente del profesorado y que éste esté entrenado lo suficientemente para poder detectar estas situaciones y derivar al lugar correspondiente. ¿Y cómo se aborda esto? Una vez que el maestro haya podido detectar el problema y se ha llegado al psicólogo de la escuela y se precisa de una ayuda adicional, ya sea de otro colega, psicólogo o de los médicos, se deben tener en cuenta que se deben realizar las entrevistas necesarias a los padres y a la maestra para tener toda la información necesaria, ya que el psicólogo externo o el profesional médico no va a poder intervenir de forma adecuada si no sabe realmente lo que pasa. De repente puede decir los papás, la maestra dice que tiene problemas, pero no se interiorizan de qué problema es. Por eso es importante que los padres y maestros y también el psicólogo de la escuela, si es que hay la posibilidad, puedan conversar con los profesionales externos que van a ayudar al niño, para que con un trabajo conjunto se pueda lograr su promoción. Luego de realizar esta entrevista, se realiza la evaluación. Esta entrevista que se hace es muy importante justamente por eso, para que el psicólogo pueda seleccionar los instrumentos necesarios para la evaluación y saber qué hacer luego, cómo va a ser su plan de tratamiento, de acuerdo a las referencias que le traen a la consulta. Existen diversos instrumentos, no necesariamente los instrumentos con lápiz y papel, ya que muchas veces los chicos te vienen con una cuestión de que odian escribir, no les gusta esa actividad, no quieren saber nada de escribir, dibujar o pintar. Muchos tienen una aversión a eso, justamente porque se les dificulta hacer ese tipo de tareas. Por lo que se recomiendan normalmente los instrumentos que son manipulativos, como por ejemplo el WIS, que tiene
segmentos ejecutivos, el Kumanin que tiene diversas cosas, no solo la escritura, sino también tiene cosas para dibujar, para manipular. La escala de Raven coloreada también no necesita el niño completar, sino que va a ir viendo y seleccionando las figuras para armar el rompecabezas. Y el maestro que derivó al niño debe tener en cuenta los informes que realizan los psicólogos para poder realizar los ajustes razonables, ya que los ajustes razonables solo los puede realizar el maestro de aula. El psicólogo va a realizar una sugerencia de acuerdo a las áreas que encuentra deficitarias. Finalmente, el maestro es el que reconoce a cabalidad al alumno. El psicólogo lo va a ver 3, 4, 5 veces antes de redactar el informe. El maestro lo ve de lunes a viernes. Aunque en esta situación de virtualidad no se da esa cuestión. Luego de la evaluación y redacción del informe, se explica a los padres encargados qué se va a hacer, la forma en que se va a hacer y la frecuencia. Siempre se debe ser partícipe de las estrategias, en especial el maestro, ya que sin que éste colabore o ponga de su parte también sería en vano el trabajo, ya que finalmente es el maestro el que va a implementar todas las estrategias que serán recomendadas y es el quien va a ver los resultados de primera mano. Hay que generar una cuestión que llamamos rapport en psicología para que haya mayor confianza en los niños y no haya aversión a ir a la consulta. Y para ello se trabaja con los juegos, de acuerdo a las áreas deficitarias, de acuerdo a la necesidad se abordan con los juegos. Como ya decía, este juego es de acuerdo al área que el niño tiene dificultad, el cual siempre tiene un objetivo. Por ello es importante realizar todas las evaluaciones necesarias y recabar toda la información de los cuidadores del niño y del maestro para tener mayor precisión y realizar un trabajo eficiente. Y esta evaluación va a ser de gran ayuda para el maestro, para que también se facilite su trabajo. Este es un ejemplo de un paciente que tuve hace unos años. Alumno de sexo masculino de 10 años. Él ya cuenta con adecuación curricular en el colegio porque tiene un ligero retraso. Su diagnóstico es déficit de atención principalmente. El resumen de las conclusiones del informe serían dificultades lectoras, memoria visual y rítmica, confusión de letras, sílabas y frases. ¿Cuál es la recomendación que se hace? Trabajar en casa con textos cortos para ir mejorando las habilidades lectoras. No necesariamente son textos que sean de un niño de 10 años, se puede empezar con textos que van dirigidos a un niño de 8 años, 9 años, donde hay vocabularios más sencillos, hasta llegar a la 1 hora de lectura. Generalmente se trabajan con fábulas, adivinanzas y trabalenguas. Y se trabaja la estimulación del área con el psicólogo. Este es un ejemplo de un plan de tratamiento de un día, de una sesión. Por supuesto que al hacer un plan de tratamiento lleva su tiempo. No es de una vez o 2 veces, sino de acuerdo a la necesidad se va ampliando. Con este niño se trabajó media hora. Justamente por el déficit de atención que posee, se dividió en dos esa media hora. Primeramente se trabajó con trabalenguas para que haya el reconocimiento de letras y sílabas. Y luego se lee una fábula corta y se busca la moraleja de la misma.
El objetivo es reconocer sílabas y letras. Ya que tiene poca capacidad de atención, se va entrenando eso. ¿Qué se puede usar para lograr los objetivos? Dependiendo de lo que se necesita. Para trabajar lectura podemos usar fábulas, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, textos cortos. Para trabajar motricidad, es decir, el trabajar la utilización de las manos, se puede usar rompecabezas, hacer plegados, hacer collage, recorte de figuras, tangram o origami. Para trabajar cálculo, podemos usar cuentas, canicas, redonditos, o lo que uno tenga a disposición. Los abacos, rompecabezas de cálculo, dominó, damas, entre otros. Para trabajar atención, rompecabezas, secuencias, unir los puntos, laberintos, entre otros métodos. Y para trabajar memoria, figuras repetidas, secuencias y parejas de figuras. ¿Cómo vamos a plantear la cuestión del fracaso escolar en esta situación de que estamos haciendo todo de forma virtual? Acá vamos a referir un poco sobre la situación de virtualidad y el problema que genera y qué podemos hacer al respecto. Voy a darles una pequeña propuesta esperando que sea de utilidad. La educación en la virtualidad no se sitúa necesariamente en ninguna orientación educativa concreta. La diferencia más importante entre la educación en la presencialidad y en la virtualidad reside en el cambio de medio y el potencial educativo que se deriva de la optimización del uso de cada medio. El problema radica que forzosamente tuvimos que implementarlo con muchas falencias por no estar preparados, no solo los docentes, sino los alumnos. Justamente a nosotros, los adultos, nos costó mucho entrar en este sistema. El COVID-19 nos hizo utilizar estos sistemas que en muchos otros países eran algo habitual, algo normal. Nosotros no estábamos habituados. Es más, muchas veces no estábamos de acuerdo en situaciones de virtualidad antes de todo esto. Pero ahora sí, estamos con esto y tenemos que seguir hasta tanto podamos volver a las escuelas, a las aulas y puedan haber nuevamente los seminarios y congresos académicos. Al igual que en la presencialidad, existe la convivencia entre orientaciones y didácticas diversas, siempre que éstas actúen de forma coherente con las finalidades educativas y los fines de la educación. De la misma forma se sucede en la virtualidad. El aprendizaje en ambientes virtuales es resultado de un proceso en el que el niño construye su aprendizaje. Es decir, que muchas veces al dar tareas, al enviar videos explicativos, al explicar los ejercicios, dar las tareas en vivo, explicar en vivo, entre otras estrategias que utilicen los maestros, finalmente el aprendizaje recae en el alumno, ya que el maestro no puede controlar si el niño realmente está estudiando, si realmente está aprendiendo. Esa tarea recae en los padres, los cuales muchas veces por sus ocupaciones no realizan esa tarea. ¿Cómo educar en la virtualidad? Existen caminos diversos para llegar al mismo punto final, la educación de la persona. En la virtualidad, al igual que en la presencialidad, los distintos caminos conviven y se complementan. Las actuaciones educativas en las que tanto el educador como educando sepan ser flexibles en el proceso de adaptar metodologías y didácticas a las necesidades educativas, al perfil de los componentes del proceso y al contexto de aprendizaje
tienen una posibilidad de éxito bastante garantizada, así como el alto nivel de calidad formativa. Como decía, finalmente el aprendizaje recae en el alumno. Es de cierta manera un poco más autodidacta que la clase presencial. En la clase presencial, la maestra o maestro se da cuenta quién es el alumno que está copiando, quién es el alumno que nos está atendiendo, quién es el alumno que presta atención y entendió la tarea. Sin embargo, desde la distancia es un poquito más complicada esta cuestión, por lo que el aprendizaje tiene éxito si es que ambos son flexibles, en especial el maestro. Otra vez recaemos en el maestro porque es quien se está adaptando a las nuevas tecnologías. Para muchos de nuestros alumnos es muy sencillo todo esto. Para nosotros se complica bastante. Pero dentro de todo vamos adelante. Pero acá deben cumplirse unos mínimos, ya que la diferencia entre la presencialidad y no presencialidad reside en que ésta necesita de la explicitación de los procesos y metodologías del aprendizaje, y por ello la tarea siempre debe estar previamente diseñada y debe ser conocida por el estudiante. Es a lo que iba. También que cambien las formas de metodología. En la forma presencial, el maestro puede ver si su alumno copia, si su alumno no copia, si el alumno entendió, si el alumno no entendió. Sin embargo, aquí es más complicado, por lo que cada cosa tiene que tener sus instrucciones, que hay que hacer de tal forma, seguir unos pasos, como una receta, para ir mejorando de a poco y que el niño se vaya acostumbrando y sea cada vez más autodidacta de cierta manera, para que necesite solamente mínimas instrucciones para entender lo que hay que hacer. ¿Qué pasa con el aprendizaje del niño en la virtualidad? Actualmente, según la consulta que realicé con colegas que trabajan en colegios, que son docentes, actualmente se está evaluando de forma cualitativa a nuestros niños en razón de que la calificación convencional es muy difícil de utilizar. El aprendizaje por objetivos logrados o competencias es una forma de evaluar usada normalmente en los niveles iniciales por conductas realizadas de forma adecuada o adquisición de hábitos. Y eso se va extendiendo a todo el nivel de, hasta en el colegio, ya que se dificulta bastante la calificación por puntaje. Bueno, la clave aquí sería esa calificación cualitativa y el proceso de las tareas en verdad refleja el aprendizaje de nuestros niños. Ahora mismo no podemos responder a esta pregunta con una muestra de resultados, pero en principio se puede hipotetizar, de acuerdo al modelo habitual presencial, de que existen chicos que tienen facilidad para el aprendizaje y otros que no lo tienen. Justamente por eso es que estamos haciendo esta capacitación, porque justamente sabemos que hay chicos a los que les cuesta aprender más. Entonces es de vital importancia detectar si realmente nuestros niños están aprendiendo en esta forma de enseñar a actuar. Y hay ciertas desventajas, así como hay ventajas de diversas facilidades de adquisición de información, de tener todo prácticamente en tiempo real. Hay diversas desventajas, en especial en nuestro país. Justamente creo que es la que no mencioné aquí en el PowerPoint, pero eh, justamente la cuestión de la luz y del internet, que tenemos serios problemas con la provisión de internet, ya sea cual fuera el servicio que uno utilice. Y también
la energía eléctrica, que en estos días hemos tenido ciertos problemitas con eso. Eso dificulta bastante que el alumno se conecte o que pueda enviar las tareas, cosas así. La primera cuestión que aquí se menciona es que requiere más inversión de tiempo por parte del profesor, justamente por lo que decíamos anteriormente. Necesita realizar tareas con instrucciones que deben ir paso a paso, hacerlo de la forma más didáctica posible para que el niño entienda o que los padres puedan entender para explicarle después. Y eso lleva más tiempo, más planificación que una clase presencial. Precisa unas mínimas competencias tecnológicas por parte del profesor y también de los estudiantes. Hay ciertas cosas que tuvimos que aprender en esta situación de educación virtual para poder enseñar a los alumnos, como por ejemplo la utilización de Zoom o la utilización de Meet, cosas que antes de la pandemia nosotros prácticamente no utilizábamos y tuvimos que aprender. También a enviar las tareas por WhatsApp, utilizar el Classroom, entre otras herramientas que facilitaron bastante esta situación. Requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje autónomo, es decir, que sea un poquito autodidacta y que tenga ciertos hábitos de estudio. Si es que nuestro niño tiene hábitos de estudio, este aprendizaje autónomo se va a dar con éxito. Pero si es que el niño no tiene eso, va a ser más complicado. Puede disminuir la calidad de la formación si no se da una ratio adecuada entre profesor y alumno. Es más difícil el relacionamiento de forma virtual con nuestros alumnos, justamente porque no los vemos, todas las cámaras apagadas, como se usa en el Zoom con la reacción con el al pelo, y no sabemos si realmente entendió o no entendió, si solo enviar al pelo para que no se pregunte más. Hay varios que suelen poner conectarse, pero no están ahí realmente. Están haciendo cualquier otra cosa o no están atendiendo. Requiere más trabajo de lo convencional para el profesor en especial, justamente por la preparación de los materiales. Supone la baja calidad de muchos recursos y contenidos actuales. ¿Esto por qué? Porque muchas veces el aprendizaje se tiene que dar por ensayo-error, en especial en las cuestiones de matemáticas. Si el niño no entiende cómo se plantea el problema, va a ser muy difícil que pueda entender lo siguiente. Si el problema 1 ya le cuesta, el problema 5 no va a poder hacer y cosas así. ¿Cómo puedo planificar esto? Primeramente, tenemos que tener en cuenta que no todos los alumnos tienen una computadora. Así que apelar a los recursos a los que se accede es importante. Por ejemplo, todos tienen un celular. Todos tienen celular, ya sea de baja, media o alta gama. Vamos a hablar de los smartphones de baja gama, en donde podemos utilizar cierto tipo de programas, que no vamos a pretender que tenga Zoom o tenga Meet, justamente por la capacidad del teléfono. Y para realizar este abordaje podemos hacerlo a través de videollamadas, en una hora pactada con los padres o encargados, justamente para que no haya problemas de índole legal. Es con la previa autorización de los padres que se va a hacer este trabajo adicional. Como ya sabemos, esto debe hacerse con mayor inversión de tiempo, por supuesto, por parte del profesor o también del psicólogo, en caso de que no se pueda realizar las consultas de forma presencial. Hasta el momento no estamos pudiendo hacer las consultas de forma presencial. Entonces, tenemos que apelar a las videollamadas.
Vamos a tener unos minutitos de receso, ¿sí? Unos 5 minutitos y volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta. Tuve una llamada, nomás por eso les pedí unos minutos de receso. Y ahora vamos a continuar, ¿sí? Bueno, nos quedamos aquí en cómo íbamos a planificar el trabajo y qué podemos usar. Si vamos a trabajar con un smartphone de baja gama, ¿qué podemos utilizar? Sabemos que Zoom y Meet, entre otras plataformas de este tipo, serán muy complicadas de utilizar. ¿Y qué podemos hacer? Y vamos a apelar al WhatsApp. ¿Por qué apelar al WhatsApp? Porque es algo que todo el mundo tiene. Además, cuando no se posee ese celular de alta gama o media gama, es difícil utilizar Zoom o Meet. Tiene muchas fallas si es que tenemos suerte y logra descargar en el celular. Porque vamos al hipotético caso de que nuestro niño o niña no tiene acceso a una computadora. Entonces, utilizar el WhatsApp. ¿Cómo vamos a utilizar? Para aplicar nuestro plan de trabajo, como lo haríamos en una consulta presencial, lo haremos de forma virtual, mediante el WhatsApp. Ahora es lo más común. De hecho, que desde hace unos años ya el WhatsApp se está masificando y más ahora que es complicado verse, estar con los amigos, entre otras cosas. Y además los niños pequeños están teniendo más acceso a eso justamente por las tareas escolares. Y ahora con la función de videollamadas grupales, se pueden ver con sus amigos, escuchar en tiempo real. eh, y aquí va un poco de cómo se usa. Eh, Ponerse en una conversación y apretar el icono superior del video para que se conecte la cámara. Eso también tiene su lado negativo, si es que no es supervisado por los padres, pueden hacer cualquier cosa o contactarse con personas inadecuadas. Por ello, todo esto tiene que ser supervisado siempre por los padres. Bueno, podemos utilizar las videollamadas para estar en tiempo real con el alumno y enviando las tareas previamente para que las realice a la vista del evaluador. Por ejemplo, nosotros le enviamos a nuestro niño la tarea que nosotros queremos ver cómo hace. Entonces, mediante la videollamada nosotros podemos controlar que esté haciendo esa tarea. Se les solicita a los padres que preparen ciertos materiales previos, como por ejemplo hojas, lápices, crayolas, pinturas o diversas cosas que precisamos que nuestro niño utilice. Y luego se hace la videollamada en el tiempo pactado con la persona y allí se ejecuta con todos los parámetros que se tendría en mi caso, en caso de consultorio o en el aula en caso de las maestras.
Es muy importante tener en cuenta que el niño se puede distraer en su casa, por lo que se debe solicitar a los padres acondicionar un lugar para el trabajo. ¿Cómo trabajaremos con WhatsApp? Dado que debemos adecuar nuestro sistema de trabajo, es importante tener en cuenta este medio para la realización de la actividad psicopedagógica, para que tenga repercusión en nuestro niño o niña que acuda a nosotros. Tenemos que ser flexibles e ir utilizando diversas herramientas. Aquí hay una pequeña fotito de cómo iría la videollamada. Trasladando el ejemplo a lo virtual. ¿De qué ejemplo hablo? Del ejemplo que hace rato les decía, que estaban diapositivas anteriores, donde le pedía al niño o niña que lea un trabalengua. Aquí yo le presento la foto, le puedo enviar antes a los padres para que imprima y ya vaya practicando, y luego eh, ya vayamos utilizando eso en, en la evaluación. También el maestro puede utilizar esta técnica cuando, por ejemplo, necesita que su niño realice alguna tarea enfrente de él, algo que tuvo que haber memorizado, entre otras cosas. Bueno, acá tenemos el dibujo. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Ahí luego ya se complica. Ya se complica ya el decir y ir practicando cada vez más ayuda a que el chico tenga mejor pronunciación y también se divierta un poco para que esta tarea sea un poco más amena. Para ir resumiendo un poco, el fracaso escolar implica que el niño no llegue a lograr las competencias esperadas para su edad. Tiene repitencias, dificultades de conducta y posiblemente problemas en el hogar. Como ya habíamos dicho, en uno de los factores se puede dar, por ejemplo, problemas en la casa con los padres, ausencia de uno de ellos, separación, violencia de diversos tipos. O también cuestiones de diversa índole que se pueden dar. La pobreza misma, el hacinamiento también puede generar eso. Bueno, voy a admitir un poco a alguien que entró recién y ya volvemos. Bueno, ahora continuamos. Como les iba diciendo ya, hay muchas cuestiones que forman parte del fracaso escolar y entre ellas es la vida familiar del niño. Muchas veces nuestro niño tiene serias dificultades en el hogar, por lo que es muy difícil que él pueda tener un aprendizaje óptimo y se den estas condiciones. Y como también ya íbamos hablando de la adaptación escolar, cuando al niño ya le cuesta adaptarse al colegio, adaptarse a la profesora, al sistema educativo, muchas veces eso genera diversas conductas que son se dan de forma negativa en la conducta del niño, ya sea por conductas desafiantes o conductas de retraimiento. La intervención psicopedagógica la logramos luego del diagnóstico oportuno del psicólogo tratante. Luego ya de que el maestro se haya dado cuenta de que hay un problema, haya solicitado la intervención de un profesional y este profesional haya hecho el diagnóstico adecuado. Y mediante actividades lúdicas,
Mediante una planificación adecuada, dependiendo de la edad del niño, lo acerca de a poco a las tareas escolares y se logra que sea funcional. Es decir, de ser un niño de tener serias dificultades, que sus dificultades vayan disminuyendo, hasta tanto se logre la promoción de grado. La situación de virtualidad, hoy por la situación del COVID-19 que ya habíamos referido, se instaló aquí en nuestro país con muchas sorpresas para todos y ahora tenemos que estar atentos a los resultados logrados por nuestros niños. Una de esas sorpresas fue la utilización de las tecnologías para impartir educación, cosa que el año pasado no íbamos ni siquiera a imaginar. Antes de que llegue el COVID-19 en marzo, esas cosas nosotros ni nos imaginábamos. No pensábamos siquiera en hacer clases virtuales, charlas virtuales, todo era presencial, todo era en vivo. Ahora es en vivo, pero a la distancia. También será necesario trabajar con los chicos utilizando herramientas que estén al alcance de todos y una de ellas es el WhatsApp, que es la que yo propuse hoy. Prácticamente todos tenemos esa aplicación en los celulares, por lo que podemos sacarle provecho, utilizándolo para estar cerca del alumno. Muchas veces a nuestros alumnitos se les dificulta acceder a una computadora o acceder a una banda ancha que permita que se pueda conectar en tiempo y forma. Y eso también puede generar un retraso que puede derivar a un fracaso escolar. Pero para evitar eso y tratar de paliar también, podemos utilizar el WhatsApp, por supuesto pidiendo la autorización de los padres, si es que el niño cuenta con un smartphone o si va a usar el smartphone de sus padres, entonces en una hora de que ellos estén disponibles, acondicionando por supuesto el lugar donde se va a realizar la tarea. Para trabajar con niños en situación de fracaso escolar, ya sea de forma presencial o virtual, debemos tener en cuenta principalmente que la situación de aprendizaje lo afecta desde el punto de vista emocional. ¿Por qué desde el punto de vista emocional? Porque afecta su autoestima. Como ya decía anteriormente, el niño que tiene fracaso escolar se siente inútil, se siente que no puede lograr nada, que la escuela es una suerte de traba para seguir superándose, entre otras cuestiones. Por lo que siempre una contención oportuna del adulto de referencia es importante. Es decir, que los padres deben actuar de forma serena e intervenir de forma adecuada en búsqueda de ayuda. En ese caso pueden ser ayuda de los docentes, psicólogos u otro profesional, ya que como ya les decía, no solo el psicólogo o no solo el maestro va a poder hacer el trabajo. Muchas veces con la sola intervención del maestro se logra resultados positivos, pero hay veces que no solo eso ayuda. Necesita también el apoyo de otros profesionales, como psicólogos y médicos, por ejemplo, en especial del pediatra, el cual deriva a los otros profesionales luego de acuerdo a la necesidad. Lo importante es siempre estar atentos a nuestros alumnos, estar atentos a todo. Es más difícil, es cierto, en esta situación, pero hacer todo lo posible para que el alumno reciba la intervención adecuada y pueda lograr la promoción de grado. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la confianza. Les agradezco que estén participando de esta capacitación y ojalá podamos realizar otras más. Ahora, si ustedes quieren, pueden realizar preguntas, pueden realizar cuestionamientos, sugerencias. Ahora ya voy a poder ver el chat o si quieren abrir el micrófono no hay ningún problema.
está abierto. Parece que quedó todo claro. En ese caso, sí, voy a compartir la presentación en los correos que ustedes me dejaron. Van a recibir con el certificado y la grabación de esta charla, también con unos materiales adicionales. Sí, voy a estar compartiendo todo con ustedes. Y muchas gracias a ustedes por estar. Estuvimos poquitas, pero espero que haya sido provechoso y más adelante, si a ustedes les parece, estaremos abriendo otros espacios de capacitaciones. También les voy a estar enviando un enlace para sus sugerencias. Estoy abierta a cualquier cuestión y desde ya muchas gracias. Y a más tardar en 48 horas tendrían todos los materiales en sus correos. Eh, ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, licenciada. Ah, no es nada. Y discúlpame, profe, por entrar muy tarde porque yo me confundí con el horario, por eso fue lo que me... Ahí le pregunté a la compañera si ya empezó y había sido que hace rato ya empezó. Pero por suerte voy a tener la grabación otra vez. Sí, estoy con eso. Con la grabación y también van a tener las diapositivas y algunos materiales. Sí, y desde ya agradezco y espero más capacitaciones, algunas así sobre cómo tratar a los niños dentro de esta educación en casa. Así mismo. Porque como sabemos, los padres ya no tienen paciencia por los chicos antes de la pandemia. Imagínate ahora con la pandemia y crisis económica. Así mismo. Está muy difícil para todos en realidad y de a poco vamos avanzando. Y de a poco también nosotros como profesionales nos vamos capacitando para poder ayudar. Exactamente. Y muchísimas gracias desde ya. No es nada a ustedes y que, bueno, muchas gracias por su presencia y van a tener todo a más tardar en 48 horas como les dije. Y muy buenas noches. Gracias por su atención y seguimos viéndonos en otras jornadas. Excelente, compañera. Muchas gracias. Dale, hasta luego.